Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sophie Toscan du Plantier. Justo antes de la Navidad de 1996, cerca de la pequeña ciudad de Tourmoor, condado de Cork, se hizo un descubrimiento impactante. Allí encontraron el cuerpo de Sophie Toscan du Plantier, una productora de televisión francesa. Su misteriosa muerte fue uno de los crímenes más mencionados de la década de los 90, por su misterio y por haberse dado en una comunidad al sur de Irlanda que no había percibido un crimen de dicha índole desde hacía más de 100 años. Así que antes de comenzar, ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Sophie Toscan du Plantier, nacida Sophie Buñol, era una productora de documentales de 39 años que vivía en París, Francia. Era considerada una mujer bella e inteligente y solía captar la atención de cualquier persona que interactuara con ella. Lo que más llamaba la atención de su apariencia, según sus amigos y familiares, era el color de su cabello, rojizo en contraste con su pálida piel. Los paparazzis solían estar siempre apuntando sus cámaras a Sophie, por su estilo y su brillante sonrisa. Esto ocurría en cada premier y fiesta de la alta sociedad a la que asistía. Sophie era madre soltera de un niño, fruto de su primer matrimonio con el productor de cine Daniel Toscan du Plantier. Se conocieron en el trabajo y se involucraron sentimentalmente en 1988. El productor era 16 años mayor que ella y ya había estado casado 2 veces. Pero la pareja había centrado la base sólida de su relación en las similitudes laborales y el hecho de que compartían muchas pasiones e intereses. El 18 de junio de 1991, entonces, se casaron. La vida de Daniel lo ponía constantemente frente a las cámaras, entre fiestas y estrenos de películas, mientras que Sophie prefería una vida mucho más simple y solitaria. En su juventud, Sophie pasó mucho tiempo en Irlanda y se enamoró del ambiente y la vida sencilla que le ofrecía el campo. Por lo que, en 1993, decidió comprarse una casa de verano en una zona cercana a Tourmoor, en el condado de Cork, Irlanda, con la idea de utilizarlo como refugio al escapar de su ocupada vida social. Previo a esto, en 1991, el mismo año en el que Sophie se casa, también conoce a quien se volvería su amante. Nacido en 1957, Bruno Carbonet es un artista que conoció por primera vez a Sophie gracias a su trabajo creativo y amor mutuo por las artes. A pesar de que Sophie ya estaba con Daniel en aquel momento, se enamoraron y comenzaron a salir. Bruno incluso había visitado Irlanda con ella en al menos 2 ocasiones. Finalmente, Sophie le dijo la verdad a Daniel antes de dejarlo para vivir con Bruno, pero las cosas pronto cambiaron. Resulta que Bruno, según ella, se volvió controlador y posesivo, así que rompió con él. La separación, lamentablemente, no fue muy pacífica. Sophie y Bruno terminaron oficialmente alrededor de la Navidad de 1993, y como ella y Daniel todavía estaban casados, lograron reconciliarse. Siguió todo como si esto no hubiera pasado, supuestamente. El principal problema y el porqué de mencionarlo acá es que el comportamiento de Bruno después de la separación fue bastante preocupante. Primero que nada, un detalle raro es que le envió a Sophie un tornillo por correo. Y además hubo afirmaciones que sugerían que la había agredido cuando estaban en París. Amigos y familiares de Sophie declararían después del crimen que si había alguien que quisiera lastimarla, esa persona sería Bruno. Dicho esto, volvamos a después de 1993. La casa que eligió se encontraba en una zona alejada. No contaba con calefacción ni luz y sus puertas y ventanas se sacudían mucho en días ventosos. Sus vecinos más cercanos eran una pareja de ancianos que se encontraba a 30 metros de la casa. Viajaba a esta casa en vacaciones o fechas festivas con su hijo.
cada vez que tenía la oportunidad. El 19 de diciembre de 1996, Sophie decidió viajar a Irlanda para tomarse un pequeño descanso. Le preguntó a algunos amigos y familiares si querían acompañarla en este viaje, pero todos estaban ocupados ya que la Navidad se acercaba, así que decidió viajar sola. Sophie llegó a Irlanda en la mañana del 20 de diciembre de 1996 y alquiló un auto para conducir hasta su casa en Toormore, West Cork. El auto era un Ford Fiesta. Ella planeaba quedarse unos días en su casa de verano y regresar nuevamente a París para Navidad. Camino a la casa, se detuvo en una estación de servicio de Texaco para comprar madera para hacer fuego. Luego visitó un bar en la zona de Schull y almorzó entre las 15:30 y las 16 horas, antes de dirigirse finalmente a su casa. Apenas llegó, se comunicó con el cuidador del lugar por teléfono. Al día siguiente, el 21 de diciembre, Sophie se dirigió hasta el centro de la ciudad a hacer compras y extraer dinero de un cajero automático. Luego regresó a la casa y alrededor de las 4:30 de la tarde, sus vecinos la vieron afuera. Se cree que la mujer se quedó en su casa por el resto del día. Más tarde, ese mismo día, llamó a su esposo Daniel, que se encontraba en Francia, pero este no respondió a su llamada. A las 11 de la noche, Daniel devolvió la llamada. Según su testimonio, la charla fue normal y Sophie no se escuchaba molesta ni extraña. El 22 de diciembre, Sophie visitó las ruinas de Dunloe en la bahía de Dunmanus por la mañana. Por la tarde visitó a una amiga y le dijo que en las ruinas había visto a una mujer que la había asustado mucho. De acuerdo al testimonio de esta amiga, Sophie le mencionó lo siguiente: vi a una mujer, como una sombra blanca. Por lo que los vecinos de la zona creen que la mujer habría visto a la Dama del Lago. De acuerdo a la leyenda, la Dama del Lago es un fantasma que, se dice, ronda las ruinas del castillo, y cualquiera que la vea morirá en las próximas horas. A la mañana siguiente, el 23 de diciembre de 1996, alrededor de las 10 de la mañana, Sophie se encontraba sin vida, en el camino que ingresaba a su casa de verano. Fue descubierta por su vecina, Shirley Foster. El cuerpo de Sophie fue encontrado vistiendo una remera blanca, calzas de lycra y botas. Su ropa estaba enganchada en el alambre de púas que rodeaba el ingreso a su hogar. Sophie Tuscan Duplantier había sido brutalmente asesinada. Tenía múltiples heridas que parecían ser en defensa propia, en sus manos y sus brazos. Había sido golpeada en reiteradas veces alrededor del torso y su cabeza, posiblemente con un atizador. También tenía heridas graves en su cabeza y heridas en el rostro. Un ladrillo de cemento fue encontrado en la escena del crimen que parecía haber sido usado para golpear la cabeza de Sophie mientras se encontraba en el suelo. Alrededor del cuerpo había un gran charco de sangre que se extendía hasta el enrejado de la casa. Al ingresar a esta, la policía encontró que todo estaba en orden. No había señales de haberse dado un robo o una entradera. La cama de Sophie estaba desarmada y en la cocina había 2 copas de vino que habían sido lavadas recientemente, lo que daba a pensar que alguien podría haberla ido a visitar la noche anterior. Un investigador intentó recuperar huellas dactilares de las copas de vino y otros objetos de la casa, pero los resultados fueron inconclusos. En las uñas de Sophie se encontraron mechones de pelo con sangre, pero un análisis forense determinó que se trataba de su propio cabello y sangre. De manera extraña y un tanto sospechosa, la policía no pudo encontrar ningún tipo de evidencia de ADN en la escena del crimen. La policía se encontró con que las puertas delantera y trasera estaban completamente cerradas, mientras que el portón de ingreso que da al camino de entrada estaba abierto, a pesar de que los vecinos de la víctima mencionaron que siempre lo mantenía cerrado. Los investigadores creyeron que Sophie fue atacada en su hogar, pero que logró escaparse y correr hacia el camino de entrada. Al acercarse a la salida quiso saltar una de las vallas, pero se enganchó con el alambre de púas. Este accidente le habría dado al asesino el tiempo suficiente para poder acercarse y matarla. El cuerpo de la mujer fue encontrado cerca de una planta con espinas, por lo que la policía creyó que el asesino debió haberse lastimado y que podría haber tenido rasguños en su rostro y manos. Para la policía, el asesino estaba muy familiarizado con los alrededores de la casa de vacaciones de Sophie, la cual estaba ubicada en un lugar aislado de difícil acceso debido a las muy malas carreteras que había.
La investigación es difícil porque no se pudo determinar la hora de su muerte, habiendo llegado el médico forense 36 horas después. Durante los siguientes días, los investigadores decidieron hacer entrevistas puerta a puerta entre los vecinos y residentes de la zona. Además, repartieron cuestionarios relacionados al crimen. Un total de 50 sospechosos fueron eliminados en el transcurso de la investigación. Entre estos sospechosos que fueron eliminados, el exnovio de Sophie, que la había tratado de manera violenta, fue descartado como persona de interés bastante rápido. El 27 de diciembre de 1996, la dueña de un local de la zona de nombre Marie Farrell le mencionó a la policía que había visto a Sophie en su tienda el 21 de diciembre, alrededor de las 3 de la tarde. Marie también dijo haber visto a un hombre parado afuera de su tienda, vestido con un saco largo y negro. Dijo que Sophie salió de su tienda y el hombre la siguió. El 11 de enero del año siguiente, los investigadores recibieron una llamada telefónica de parte de una mujer que se identificó con el alias Fiona. En la llamada dijo haber visto a un hombre cerca del puente Kealfadda alrededor de las 3 de la mañana, la noche en la que Sophie fue asesinada. El puente de Kealfadda se encuentra a tan solo 2,5 kilómetros de la casa de la víctima. La mujer no dio más información y simplemente colgó el teléfono. Y los investigadores, en el intento de rastrear la llamada, llegaron a un teléfono público. El 20 de enero la policía hizo público un pedido para que Fiona volviera a contactarse con ellos con respecto a la información que les había dado sobre el hombre que se encontraba en el puente Kealfadda. Al día siguiente, Fiona volvió a contactarse para dar más detalles sobre lo que había visto. Esta llamada nuevamente se hizo desde un teléfono público. El 24 de enero los investigadores recibieron una nueva llamada de Fiona, esta vez para decirles que no podía encontrarse con ellos en persona para darles más información. Pero la policía pudo localizar desde dónde se hacía esta llamada y notaron que provenía desde el domicilio de Marie Farrell. Fiona era el alias de Farrell, la dueña de la tienda que había mencionado previamente haber visto a Sophie y a un hombre con el saco largo negro que la seguía. Le dijo a los investigadores que no quería dar una declaración pública, ya que ella se encontraba con otro hombre en la noche en la que vio al sospechoso, y no quería que su marido se enterara. Farrell dijo que el hombre del puente parecía estar en un estado de ebriedad y movía mucho sus brazos. Más tarde dijo que volvió a ver a este hombre en enero, en un mercado local, y pudo marcárselo a los policías. Descubrieron que este hombre, al que Farrell dijo haber visto en ambas ocasiones, era Ian Bailey. Ian Bailey era un periodista viviendo en Schull, Irlanda. Nacido y criado en Manchester, Inglaterra, se mudó a Schull en 1991. Bailey trabajaba como periodista freelance y así conoció a una artista galesa de nombre Jules Thomas. Ian se mudó con Jules a Liscaja School. Según se sabía, Bailey tenía un historial de violencia doméstica hacia Jules y en 2001 fue condenado por abuso. Y él fue el primer periodista en llegar a la escena del crimen de Sophie. Según se supo, Bailey fue llamado por un periodista irlandés de nombre Eddie Cassidy para que cubra el caso del asesinato de una persona extranjera cerca de la 1:40 de la tarde. Por esto, Bailey y Jules fueron directamente a la escena del crimen, a pesar de que había muchos extranjeros viviendo en la zona de West Cork. De acuerdo a un testigo, Bailey había avisado alrededor de las 11:45 de la noche que se encontraba cubriendo el asesinato de una mujer de origen francés. Más tarde, cuando se le preguntó cómo sabía que la víctima era francesa, ya que no era un dato que estuviese al alcance de los medios de comunicación o de la policía en ese momento, Bailey dijo que Eddie Cassidy le había mencionado que el cuerpo encontrado era de una mujer francesa. Cuando se le preguntó a Cassidy, dijo no saber la nacionalidad de la mujer en ese momento, y que solo le dijo que era el asesinato de una persona extranjera. En los días siguientes, Bailey escribió múltiples artículos sobre el caso. En ellos, escribió detalles del crimen que no eran conocidos para el público general, y también alegó que la mujer tenía múltiples acompañantes masculinos en Francia, y que existía la posibilidad de que uno de sus amantes pudiera ser el asesino. Parecía querer cambiar el curso de la investigación de West Cork a Francia. Pero lo que más llamaba la atención es que múltiples testigos aseguraron haber visto a Bailey con heridas en sus brazos
los días siguientes al crimen. Según la versión de Bailey, esas heridas fueron hechas al cortar un árbol de Navidad. Dijo haberse subido a un pino para cortar la parte de arriba y que mientras intentaba llevárselo, se lastimó los brazos. También tenía una herida en la frente que dijo habérsela hecho cuando intentó matar 3 pavos. Se lastimaba mucho. El 10 de febrero, Ian Bailey y Jules Thomas fueron arrestados por el crimen de Sophie Tuscan du Plantier. Los investigadores comenzaron con el interrogatorio a Bailey sobre su coartada los días previos al crimen. En su testimonio le dijo a la policía que la noche anterior al asesinato se encontraba en un pub con Jules y regresaron a su casa alrededor de la medianoche. Luego dijo haberse ido a la casa y dormir hasta la mañana siguiente. En un principio, Jules corroboró esta historia, pero más tarde mencionó que Bailey podría haberse levantado de la cama una hora después de que se acostaran. Jules mencionó que lo volvió a ver a la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, y que en ese momento tenía la herida de la frente. Era reciente, ya que la noche anterior no la tenía. Entonces Bailey dijo que efectivamente se había levantado de la cama, pero cerca de las 4 de la mañana para escribir un artículo, que le llevó unos 30 minutos y regresó a dormir. Jules y Bailey fueron liberados por los investigadores sin presentar cargos. Un número significante de personas reportaron más adelante que escucharon a Bailey confesar que había matado a Sophie. El 4 de febrero, un estudiante de nombre Malachi Reid alertó a la policía diciendo que Bailey lo había llevado de la escuela a su casa y en el viaje le dijo que había matado a Sophie citando: "Fui a su casa con una piedra y la golpeé hasta sacarle el maldito cerebro". Increíblemente, volviendo un poco a una de las primeras teorías que hubo, en enero de 1997, varios investigadores viajaron a Francia y organizaron que la policía local entrevistara a Bruno Carbonet. Fue entonces cuando salió a la luz el hecho de que él estaba en su casa en París en los días que rodeaban el asesinato de Sophie. Digamos que oficialmente lograron comprobar su coartada. Resulta que una factura por la instalación de un teléfono en su departamento, la cual había firmado el 22 y 23 de diciembre, establecía que no tenía nada que ver con el crimen, que él estaba ahí en ese momento firmando. Sin embargo, Bruno no temió admitir que el final de su relación con Sophie fue increíblemente difícil para él, pero que no fue en absoluto responsable de su muerte. De modo que nuevamente siguió con su vida. En 1998, Bailey estaba tomando unas copas con una pareja, Richie y Rosie Shelley, cuando confesó haber matado a Sophie diciendo: Lo hice, me pasé de la raya. Ese mismo año, Bailey fue arrestado nuevamente por el crimen de Sophie, pero fue liberado sin ningún cargo. Lo que le interesó al juez de esto fue que Bailey parecía no tener la actitud normal de alguien que está siendo procesado por un crimen. En aquel arresto, una de las primeras cosas que hizo fue dar entrevistas. Y claro que eso no prueba que sea culpable, pero lo que sí nos dice es que le gustaba atraer atención a sí mismo. Este mismo juez afirmó que no tendría ningún problema en decir que Bailey era un hombre violento. En 2003, Ian Bailey demandó a 8 periódicos irlandeses y británicos por difamación, a los que acusó de haberlo convertido en el culpable ideal. En el estrado, varios testigos lo abrumaron tanto que Ian Bailey interrumpió el proceso judicial. Marie Farrell presentó evidencias de que el hombre que ella había visto esa noche en el puente era Ian Bailey. Farrell dijo que en ese entonces había sido acosada por Bailey y un año después Marie Farrell fue amenazada por el presunto asesino, diciendo que, si no se retractaba en su testimonio, iniciaría acciones legales. En el año 2005, Marie Farrell decidió retractarse en su testimonio, mencionando que había sido coaccionada por la policía para identificar falsamente a Ian Bailey como el hombre que había visto en el puente Kealfada. En el año 2008 se abrió una investigación separada en Francia y 2 años después se otorgó una orden de arresto europea emitida por el juez parisino Patrick Yachon. Después de la negativa del Tribunal Supremo de Irlanda para ejecutar la orden de detención europea relativa a la extradición de Ian Bailey para que pueda ser escuchado por el juez de instrucción francés, los 2 abogados de la familia atacaron a la justicia irlandesa, interponiendo un recurso ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del derecho comunitario sobre el principio de reciprocidad. En noviembre de 2014, Ian Bailey demandó al Estado y la policía irlandesa por arresto ilegal e implicación indebida. Y el 30 de marzo de 2015, el jurado se negó por unanimidad a otorgarle la indemnización que reclamaba.
En marzo de 2017, Bailey fue arrestado en Irlanda por una orden de detención europea emitida por las autoridades francesas. La orden buscaba extraditar a Bailey a Francia para ser juzgado por el homicidio voluntario de Sophie, y el Tribunal Superior de Irlanda respaldó la orden. Bailey tuvo éxito en evitar la extradición, y en 2018 un tribunal francés dictaminó que había motivos suficientes para que Bailey se enfrentara a un juicio por rebeldía. El juicio de Ian Bailey finalmente comienza en París el 27 de mayo de 2019, ante el juzgado penal, sin la presencia del imputado. Bailey en ese momento fue declarado culpable de asesinato y condenado a 25 años de prisión el 31 de mayo de 2019. El tema es que esta parte del juicio, durante la condena, Bailey no estaba ahí. Entonces su condena él no la vio, no estaba presente y lo tenían que llevar al país para que cumpliera dicha condena. Es así que el 12 de octubre de 2020, el juez Paul Burns, en el Tribunal Superior de Irlanda, dictaminó que Bailey no podía ser extraditado. Más tarde, ese mismo mes, el Estado irlandés decidió no apelar la conclusión del Tribunal Superior, poniendo fin a todos los intentos de extraditar a Bailey. Dejándolo claro y en español, no lo pudieron llevar de un país a otro, por lo que básicamente no se lo condenó. Durante una visita desde Francia a Dublín en agosto de 2021, el presidente Macron sugirió que se podría organizar un nuevo juicio para Bailey si deseaba viajar a Francia. Ahora, posiblemente se pregunten, ¿por qué? ¿Por qué en todo caso Bailey mataría a Sophie? Realmente es un caso bastante extraño, es realmente desconcertante. ¿Fue tal vez este un caso de femicidio o él vio una oportunidad para su carrera en la muerte de otra persona, para llamar la atención? ¿Tenía alguna especie de vendetta en su contra? La verdad es que no lo sabemos. Y mientras que en realidad ya tenemos algunas cuantas conclusiones, más información nueva acerca de este caso, todavía no se puede asegurar que Bailey haya sido el culpable. Más que nada lo que sabemos es que hay un testigo secreto, una persona que no quiere revelar su identidad, que afirma saber quién es el asesino. Y aparte de eso, se lo ha calificado como un crimen sin un motivo en particular, un crimen que simplemente es violento porque sí. De esta forma no me queda más que terminar el caso acá. No hay nada más que contar y mientras que esto puede ser un poco frustrante, aún así les voy a recomendar el libro que se hizo acerca de esta historia, que es Sophie Toscan du Plantier, Death in December o Muerte en Diciembre, de Michael Sheridan. Este libro habla acerca del perfil psicológico del asesino, y cito: como dijo un investigador experimentado, este asesino es una bestia sádica con tendencias psicóticas y deseos sexuales pervertidos. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y si conocían esta historia. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.